Bienvenidos, entonces. A ver esto. Okay. ¿Te parece, Lare, que arranquemos con algunas puntualizaciones del caso Dora? Por si alguien no lo leyó hace mucho, como Dale, para ir decíamos hoy. entrando un poquito en tema. Sí, Bien. Bueno, hoy vamos a trabajar el historial del caso Dora, que fue, como veníamos hablando, el primero que Freud formaliza, ¿no? Es un escrito bastante paradigmático porque es como que se encuentra en pivote entre la interpretación de los sueños y los 3 ensayos de teoría sexual. Y en este escrito lo que quiere hacer Freud, por lo menos lo que dice en 3 ensayos, es demostrar cómo se usaba la interpretación de los sueños para tratar los síntomas que tenían que ver con la histeria, ¿no? Algunas cuestiones que fuimos sacando del caso, muy a grosso modo, ¿no? Dora se llamaba Ida Bauer, era una ciudadana austríaca, ¿sí? Que llega al consultorio de Freud cuando tenía 18 años, fue llevada por su papá cuando tenía 18 años al consultorio de Freud. En un primer momento el padre de quien después fue llamada Dora, lo que dice es que se preocupó junto con su esposa cuando encuentran una carta en la que Dora decía que no le encontraba sentido a la vida, y una carta en la que se leía una intención suicida. Eso es lo primero que pone Freud, que dijo el padre, por lo menos. Después, hablando un poco más con el padre dice que en realidad a él no le preocupaba tanto que se suicide Dora, que no era una intención tan creíble esa de que se mate, sino que a él lo que le llamó la atención es que cuando estaban en una discusión, de pronto Dora tiene un ataque con pérdida de conocimiento, y eso a él lo sorprende, se asusta, ¿no? Y después de eso Dora dice que no se acuerda de nada, ¿no? Dice que tiene una amnesia en relación al episodio. Ahí Freud cuenta que, haciendo una pequeña historización familiar, ¿no? Dora vivía con su papá, su mamá y su hermano, una mamá con la que demasiado bien no se llevaba, ¿no? Una madre que le parecía más bien una loca de la limpieza, obsesionada con limpiar la casa, que no le importaban los intereses de los hijos. Freud incluso le pone un nombre a eso. Freud dice que la madre de Dora tenía lo que típicamente se conoce como psicosis del ama de casa, ¿no? Bueno, a Dora esto como que no le iba mucho. Dora tenía una mejor relación con su padre, ¿no? Su padre sí era un hombre de clase media alta, poderoso, importante, ¿no? Bien parado, un comerciante. Y cuando empiezan a historizar un poco la vida de la infancia de Dora y de su familia, ¿no? Dice Freud que sin duda Dora desde su infancia demostraba tener síntomas neuróticos, ¿no? Había ataques de disnea, ¿no? Ataques de asfixia, que le faltaba el aire, que a veces la ponían muy mal, migrañas, ataques de tos nerviosa. Sin embargo, para cuando llega al consultorio Dora, la queja de los padres tenía más que ver con un mal carácter, ¿no? Dice una desazón y una alteración del carácter, que no estaba satisfecha consigo, que no estaba satisfecha con sus padres, recriminaba mucho a su papá, le decía cosas, ¿no? Se enfrentaba hostilmente al padre, no se entendía con su mamá quería iniciarla en esta cuestión del cuidado doméstico, Dora no quería saber nada con eso. Entonces, si bien era Dora, dice Freud, que era una piba muy inteligente, ¿no? Que le gustaba mucho leer, muy curiosa, se llevaba muy mal con su familia en ese momento, ¿no? Y un poco lo que hace que los padres la traigan pareciera que va como por ese lado, ¿no? Después Freud la empieza a escuchar a Dora, ¿no? Y va a ser, el análisis que va haciendo Freud va a ser en relación a 2 sueños en particular, no voy a explicarlos en este momento, pero a 2 hechos que aparecen como muy importantes durante todo el historial, ¿no? El segundo hecho que cuenta, pero el primero que acontece, es cuando Dora tenía 14 años. Ella tenía 14 años y el hombre de un matrimonio amigo de la familia se la lleva, la invita a ver un desfile a su negocio, y le dice que lo iban a ver los tres, él, ese famoso señor K, su esposa, la señora K y Dora. Cuando Dora llega, el señor K estaba solo, ¿no? Y en un momento ahí, lo que él hace es, la agarra, cierra todas las ventanas, cierra las cortinas, la agarra a Dora, la presiona contra él y le da un beso.
Dora se escapa, sale de ahí y no vuelven a hablar de esa situación, ella se va. Lo que le dice a Freud en ese momento es que ella lo que sintió fue mucho asco. En esta situación, Freud ubica ¿por qué le parece que desde ahí ella era una histérica? ¿No? Para Freud en ese momento ella, en vez de sentir asco, lo más normal para una muchacha de 14 años hubiera sido sentir excitación sexual, y a ella le pasa todo lo contrario, y para Freud eso es claramente un signo de histeria, ¿no? Claramente un comportamiento histérico. El segundo hecho que va a ir analizando Freud ocurre cuando Dora tenía 16 años, cuando en unas vacaciones compartidas con este matrimonio de los K, el señor K la invita a dar un paseo, se la lleva al lago, y cuando estaban en el lago, le hace un ofrecimiento sexual, ¿no? Esto, digamos, se va nombrando de diferentes maneras. Freud dice que le habla de amores, que le hace una proposición. En otro momento, Dora dice que él lo que hace es una propuesta sexual en esa situación. Dora se indigna, le da una bofetada al señor K, y se va. El matrimonio de los K es muy importante para todo el historial y para todo lo que Freud va a leer respecto de Dora, y para la familia de Dora misma, ¿no? El matrimonio de los K era una familia que era amiga de la familia de Dora desde que ella tenía más o menos 6 años. Su papá había estado enfermo durante la infancia de Dora, y la señora K había sido una de las personas que lo cuidó durante mucho tiempo y que lo ayudó a salir de la enfermedad en la cual él peor se sentía. Dora sospechaba que su papá tenía una relación con la señora K, y también sospechaba un poco, y después va conversando con Freud, que había una especie de alianza entre su papá y el señor K, ¿no? El señor K no se quejaba de que su padre tenga relaciones con su esposa, y el papá de Dora se hacía el tonto que no se daba cuenta de que el señor K la estaba cortejando a Dora, ¿no? Este tipo venía, le traía regalos, se quedaba tiempos a solas con ella, Dora cuidaba a los hijos de los señores K, y con esas excusas, si se quiere, tanto Dora como su padre pasaban mucho tiempo con este matrimonio, a veces con su mamá y su hermano, y a veces los dos solos. Esto como a grosísimo modo de algunos elementos del historial. Investigando un poquito, aparece un escrito de un psiquiatra que se llama Felix Dodge, que es un psiquiatra que se vuelve a encontrar con Dora cuando ella tenía 42 años, y hablando con ella se da cuenta de que era la famosa Dora de Freud. Félix se encuentra con Dora en 1922, la encuentra casada, con un hijo, y la encuentra justamente porque lo llama a Félix un otorrinolaringólogo que se encontró con el caso de una mujer que tenía lo que él llama síndrome de Meniere. Una mujer que tenía zumbidos en uno de sus oídos, y esos zumbidos escuchaba ruidos, perdió la audición del exterior en ese oído, le generaba muchos mareos y muchas veces quedaba en cama esta mujer. Cuando el otorrino se dio cuenta que no había una causa orgánica, ¿no? Revisó todo y se dio cuenta que no encontraba la causación orgánica de esta sintomatología, lo llama a Felix Dodge. Y le dice que bueno, que pruebe con el psicoanálisis. Félix empieza a hablar con ella, ¿no? Y ella se empieza a quejar de su marido, dice que su marido no le hace caso, que a su marido parece que sus dolencias no le importan. Dice que también estaba segura de que su marido estaba con otras mujeres, y que en este momento estaba asustada porque pensaba que su único hijo, el único hijo que se animó a tener, tampoco le estaba haciendo demasiado caso ahora, la estaba dejando sola. Se empieza a quejar de su vida marital, se empieza a quejar de que estaba muy frustrada sexualmente. Dodge dice que ella tenía síntomas de frigidez, ¿no? Se empieza a quejar de los hombres y empieza a contar una historia muy similar a la que Dodge había leído en el caso Dora, que era esto de que su papá había tenido relaciones con una mujer joven y muy bella, y que ella le había hecho reclamos, y ahí empieza a hablar de qué pensaba ella de los hombres, que pensaba bastantes cosas malas de los hombres, ¿no? Los hombres no servían, que no la escuchaban, que no la querían. En un momento, él le pregunta a Dora, a Aida,
pero le pregunta si ella conocía al profesor Freud, si él alguna vez la había atendido, y ella había traído a referencia antes a Freud, ¿no? Le había preguntado a Dodge si él había leído a Freud, si lo conocía. Bueno, y cuando él le pregunta si él la había atendido, ella lo mira, se sonríe y le dice, sí, yo soy el caso Dora, ¿no? Ella había leído el historial, y empieza a conversar con este psiquiatra de las interpretaciones que Freud había hecho de sus sueños. Le pregunta a él qué pensaba, ¿no?, de algunas de las cosas que Freud dijo ahí. Y él aprovecha un poco la oportunidad para hacer alguna interpretación respecto de la última sintomatología que le había traído a consulta. Después de eso ella no vuelve. El que se queda intrigado es Dodge, digamos, porque cuando se entera que había muerto, empieza a investigar qué fue de la vida de Dora, ¿no? Y le cuentan sus informantes que Dora, después de que su marido fallece de una enfermedad coronaria, después de haber tenido un matrimonio súper infeliz, se va con su hijo, que se la lleva a Francia, porque él trabajaba en música, era muy bueno en lo que hacía, se queda con su hijo en Francia. Dice Dodge que la información que le traen es que Dora al final termina copiando, repitiendo la compulsión de su madre, pero en vez de ubicar esta compulsión en la limpieza, ella va a ubicar esta compulsión en el cuerpo, que se seguía quejando de muchos flujos vaginales, y que eso la llevó a tener varias operaciones menores. Y que lo otro que tenía era como una incapacidad de limpiar sus intestinos, que la llevó a tener la misma constipación que tenía la madre, y termina muriendo de cáncer de colon, ¿no? Lo que le decían los informantes a Dodge era que cuando Dora murió, eso fue un alivio para toda la gente que estaba a su alrededor, porque ella era una histérica muy insoportable. Dodge en realidad en todo ese texto lo que hace es reforzar todas las interpretaciones que Freud había hecho, ¿no? Incluso dice que este final espantoso era, ¿no?, era más o menos lo que Freud había anticipado cuando Dora abandonó el tratamiento, porque Dora se atendió con Freud solamente 3 meses. ¿Sí? Ella fue 3 meses al consultorio de Freud, después le dijo a Freud que iba a dejar el tratamiento, y deja de ir, ¿no? Freud dice, toma esto como una venganza, ¿no? Dora termina actuando con Freud la venganza que quería hacer en contra del señor K y de su padre, porque hizo ahí una transferencia con Freud en relación a su padre y al señor K. Entonces dice bueno, que la cura no se había completado y que por ende lo más probable era que ella termine sufriendo de histeria nuevamente, ¿no? Algo de esto Dodge lo viene a justificar otra vez cuando cuenta de sus últimos años. Bien, esto como primer recorrido para ver quién fue Dora, quién fue Ida Bauer, ¿no? Para ver cómo esto que Freud pensaba de que ella después de que se casó ya no se iba a interesar por estas cuestiones, no era tan así, ¿no? Ella no solamente encontró el texto y se reconoció como Dora, sino que después cuando vuelve a quejarse de la sintomatología vuelve a hablar del padre, vuelve a hablar de esta situación que le había pasado cuando era más chica. Y ahora vamos a empezar a ir desmenuzando un poco las apreciaciones que queríamos traer con Nari. Sí, yo quiero agregar algunas cositas. Sí. El tratamiento fue de 3 meses, pero 3 meses en tiempos de psicoanálisis de Freud, que eran 5 veces por semana. Con lo cual fueron más o menos unas 60 sesiones, entre 50 y 60 sesiones, lo que hoy sería 1 año y 1 año y monedas en tiempos de hoy, de lo que dura un análisis de la frecuencia. Luego, otra cosita es que a mí me sorprendió ahora, volviendo a leer el historial, las similitudes que tiene con el caso, con el historial de la joven homosexual. No sé si lo han leído ese, pero son los únicos 2 historiales que Freud escribe sobre mujeres. Porque la mayoría de los textos previos, o sea, posteriores a estudios sobre la histeria, son sobre varones, ¿no? El Juanito, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas, y los análisis que hace de textos, la autobiografía de Schreber y el recuerdo de Leonardo da Vinci, ¿no? Esos son los que yo me acuerdo ahora. Tiene solamente 2 textos donde trabaja con la técnica psicoanalítica en mujeres. Uno es el de Dora, y el otro es el de Sidonie Silag, la joven homosexual. Y las similitudes que tiene a mí me llamaron mucho la atención,
Algunas de ellas son, ambas son jóvenes de 18 años que son llevadas por el padre a consulta por un escándalo que están haciendo en la familia y en el entorno. La joven homosexual porque está andando de la mano por las calles de Viena con una trabajadora sexual lesbiana, llamando la atención de todo el mundo, provocando un escándalo para la familia, ¿no? Para los valores morales de la familia, era algo inadmisible, entonces la manda con Freud para, bueno, hace algo con esto, por favor, solucionalo, y en lo posible volverla heterosexual, si podés. Ese era el pedido. Y con Dora está haciendo un lío porque le está pidiendo al padre que deje de ver a la señora K, o sea, que corten relaciones con los K. No solo porque el padre está teniendo una relación extramarital con ella, sino porque el señor K le está acosando, se le tira encima siempre que puede quedarse sola con ella, se le está tirando encima. Con lo cual le está pidiendo que corte esa relación y el padre le dice, el padre que después se confirma que sí, que tenía una relación con la señora K, no quiere saber nada con abandonar ese vínculo, que pasaban vacaciones juntos, pasaban mucho tiempo juntos, Dora luego se encarga a veces de quedarse con los hijos del matrimonio de los K, tenía una relación bastante cercana. Y en ambos casos hay un tratamiento que se interrumpe al poco tiempo por decisión de la paciente, ¿no? En la joven homosexual deja de ir a los 6 meses y Dora deja de ir a los 3 meses. En ambos tratamientos también el padre ocupa un lugar central en las interpretaciones de Freud. En el caso de Dora va a ser refugiarse en el amor al padre por el temor a aceptar su amor por el señor K, por ejemplo, es una de las interpretaciones centrales de Freud ahí. Y en el caso de la joven homosexual es ser homosexual como un acto de venganza contra el padre porque no le dio el hijo que ella quería en la reactualización del complejo de Edipo en la pubertad. Es un poquito como para ver las situaciones, que a mí me parece que son situaciones que podrían reocurrir actualmente, o sea que un padre mande a su hija porque está haciendo mucho lío en la familia, o sea, y mandarla a un psicoanalista para que corrija algunas cosas. O sea, son textos de hace 100 años, pero me parece que esas situaciones se podrían dar hoy. Sí. Y luego otras cositas más es que en este historial ya están presentes un montón de elementos que son propios de la teoría psicoanalítica, que van a ser luego más desarrollados en otros textos, pero acá ya están muchos esbozados y otros ya están acá plenamente desarrollados. Algunos son la etiología o la causa sexual de la neurosis, es decir, Freud va a ubicar necesariamente un motivo sexual subyacente en la base de un síntoma, un fundamento sexual orgánico, además, que en Dora es lo que Freud llama la solicitación somática o la erogeneidad que tiene para ella la garganta, los oídos, es decir, distintas partes que acá lo va a llamar como la parte somática del síntoma. Acá Freud ya está presente algo que sigue recontra vigente en el lacanismo actual, que es la cara real y la cara simbólica del síntoma, o la cara somática y la cara psíquica. ¿Sí? Freud se pregunta, ¿los síntomas de Dora son psíquicos o son somáticos? ¿Sí? Ella arma esa disyuntiva. ¿Y qué es lo que responde? Lo responde con una analogía que es el grano de arena, que es el molusco arma la perla. ¿Sí? El grano de arena es la solicitación somática, la parte orgánica, y luego el sentido que viene a recubrir el síntoma. ¿Sí? El hueso de lo real, la envoltura formal del síntoma, es como una remake de esta idea freudiana. Otra idea también es que los síntomas están sobredeterminados. Entonces, que un síntoma reúne un montón de significados y de sentidos que hay que poder encontrar, muchas hilaciones de pensamientos que hay que poder ubicar una por una. Que un síntoma, cuando se resuelve, como tiene una base sexual orgánica, puede volver a tomar nuevos sentidos, que es
lo nombra con otra imagen que es el odre viejo o una vasija vieja que es llenada con un vino nuevo. ¿Sí? Esas son algunas imágenes que usa Freud. Y lo último, que como un síntoma tiene un fundamento sexual orgánico y la neurosis implica una represión de más sobre las exigencias pulsionales, el síntoma como es una práctica sexual sustitutiva. ¿Sí? Así como no hay una práctica sexual que sería la normal para Freud, una práctica sexual más plena o más acorde no sé, a algo como un poco no tan pendiente de las exigencias de la cultura, cuando como hay una represión de esa sexualidad, a partir de los conflictos que desencadenaría, el síntoma viene al lugar de esa práctica sexual. ¿No? Esto como para ubicar algunas cositas que me parece que están presentes en el texto y que luego las sigue desarrollando Freud. Otro texto contemporáneo de este es de la publicación del Historial de Dora, es 3 ensayos de una teoría sexual. O sea, en Dora ya está presente la idea de la diferencia entre salud, entre normalidad, neurosis y perversión. En relación a si hay represión en más, si hay fijación exclusiva en alguna zona erógena, o si hay un equilibrio entre las fijaciones y las represiones. ¿No? Si la sexualidad está a favor de la reproducción, subordinada a los genitales y demás. Bueno, eso, nada más. Una última cosita, que otro texto contemporáneo de este, que es muy interesante, bueno, a mí me pareció interesante, es el de Mis tesis sobre la etiología de la sexualidad en las neurosis, como para ver qué lugar central le da Freud en esta época a la sexualidad, que me parece que es algo que no lo pierde en su obra. El sexo, la sexualidad y el sexo como acto biológico de descarga energética tiene un lugar central en la producción de un síntoma neurótico. Así que es un texto cortito donde hace un resumen de cómo fue variando esa idea a lo largo, desde la época de la hipnosis, los estudios sobre la histeria, hasta este texto que es 1905. Bueno, por eso nada más. Bueno, y en relación a esto pensaba como traer algunos elementos para poder ubicar el texto, ¿no? Una de las cosas que hablábamos con Nare era que el caso del historial de Dora, digamos, termina constituyéndose como un caso paradigmático de histeria, y que en muchas transmisiones, incluso en transmisiones actuales, se usa ese caso para explicar cómo operar, cómo funciona, cómo intervenir, cómo escuchar a la histérica, e incluso hay transmisiones en relación a la histérica que terminan tomando condiciones casi que caricaturescas, ¿no? Esta es una de las críticas que le podríamos hacer al psicoanálisis, o una de las críticas que se viene haciendo al psicoanálisis desde hace un tiempo. Entonces pensaba, en primer lugar, traer algunos elementos para poder ubicar desde dónde Freud estaba hablando y en qué momento ocurría todo esto, y después traer algunas propuestas que me parece que sirven más que para quedarnos con toda la explicación, digamos, para quedarnos con alguna descripción del fenómeno. ¿Sí? Me parece que hay propuestas de relectura que hacen otra lectura de las cuestiones que han ocurrido, y podemos discutir con las explicaciones que se dan a eso, ya les voy a explicar por qué. Sin embargo, la descripción es innegable, digamos. Así, se podría decir que así ocurre. En primer lugar pensaba, está bueno poder ubicar todo esto que Freud viene a teorizar en relación a la histeria, en primer lugar, en relación a un montón de discursos científicos y filosóficos que ya desde la edad antigua vienen trabajando qué es la histeria, y vienen ubicando la histeria como una enfermedad netamente femenina, ¿no? Histeria viene de útero, ¿no? Entonces, en un momento se suponía que la histeria tenía que ver con una enfermedad o con una afección del útero que terminaba teniendo consecuencias psíquicas, específicamente en las mujeres. De esta manera, en la historia de la filosofía y de la ciencia, que además son dos disciplinas que están escritas siempre desde la posición enunciativa y para el análisis de las identidades hegemónicas, digamos, esto está escrito siempre
desde la posición enunciativa de varones hegemónicos de cada época, y lo que hacen en general los discursos en relación a la histeria como constructo psicopatológico históricamente, es mostrarnos cuál es la idea que existía en cada momento respecto de la mujer. Cuáles eran, dónde se ubicaba la enfermedad o la debilidad de las mujeres, dónde se ubicaban las diferencias entre varones y mujeres, y sobre todo lo que venían a hacer estos discursos era justificar por qué la mujer siempre era inferior al varón, digamos. Y mientras más orgánica sea la causa, más se podía sostener en el tiempo la desigualdad y la inferiorización de las mujeres. Entonces, ya desde la edad antigua, digamos, desde los griegos y los egipcios, se pensaba la histeria como una enfermedad que tenía que ver con el útero, que tenía que ver con una inquietud del útero y con que las mujeres vivían, ¿cómo se dice?, condicionadas todo el tiempo por los caprichos de su útero. Entonces, las curas de la histeria en ese momento tenían que ver con tranquilizar el útero. Y se suponía que una manera de tranquilizar el útero era el matrimonio y el embarazo cuando las mujeres eran jóvenes, por ejemplo. No tan lejos de esto, tenemos a Freud diciendo en el historial de Dora que para él una de las maneras de curar la histeria estaba en el matrimonio, porque el matrimonio implicaba el comercio sexual normal. Y si el síntoma histérico aparece como, como una práctica sexual sustitutiva, ¿no? Entonces, una vez que se pueda llegar al comercio sexual normal, el síntoma va a desaparecer. ¿Por qué enferman de histeria las mujeres que están casadas, para Freud? Porque de pronto aparecen prácticas como el coitus interruptus, ¿no?, el coito interrumpido, que en ese momento era uno de los únicos mecanismos anticonceptivos, por ejemplo, y eso lo que va a hacer es que la mujer tenga que enfermar nuevamente de histeria, ¿no? Esto ya lo pensaban los griegos y los egipcios, por ejemplo. Después de esto, después de la Edad Antigua, pasamos por la Edad Media, donde todo Perdón, termina... Gaby, Sí, digo sí, una sí. cosita. Nosotros Sí. hablabas de la inquietud del útero, era inquietud en el sentido literal, era un útero inquieto, un útero que viajaba a lo largo del cuerpo, eran los problemas de, según dónde estaba localizado, era la patología asociada. Tal cual, sí, sí, se movía. Después de la Edad Antigua, entonces, aparece la Edad Media, y en la Edad Media todo termina siendo leído en términos religiosos, ¿no? Todas estas explicaciones respecto de la naturaleza se van perdiendo, y más bien todo lo que tenga que ver con la conversión histérica termina siendo explicado del lado de la herejía, que las mujeres eran brujas, ¿no? Eran justificativos para perseguir y matar a las mujeres que eran brujas, porque la mujer ocupaba lugar de tentación todo el tiempo en la Edad Media. Y un poco a partir de la modernidad lo que ocurre es que empiezan a resurgir estos fundamentos que ya se habían escrito antes y que igualaban mujer a histeria, histeria a útero. Antes de llegar como más específicamente a estas cuestiones que tienen que ver con la modernidad, porque la modernidad también viene a presentar un lugar muy específico para las mujeres, sí me gustaría decir algunas cuestiones en relación a Freud. También tenemos que ver desde qué lugar viene Freud a hacer una lectura, o varias lecturas respecto de la histeria. Lo que escribe Freud en relación a Dora lo podemos ubicar cuando Freud genera un pasaje entre la teoría de la seducción y la teoría de la sexualidad infantil y la idea de la realidad psíquica, ¿no? Freud se había ido cuando tenía 29 años a Francia, había trabajado con Charcot. Charcot en Francia era como el domador de las histéricas. En ese momento en Francia había como una epidemia de histéricas. La histeria era, había por todos lados mujeres que sufrían de histeria. Y cuando Freud va a trabajar con Charcot, se encuentra con algunas ideas en relación a las histéricas, ¿no? Había una epidemia de lo que se decía mujeres afectadas por pasiones morbosas, ¿no? Se pensaban las histéricas como mujeres que mentían, digamos, el médico tenía que domesticarlas, nadie entendía por qué tenían estos síntomas de los cuales no se encontraban fundamentos orgánicos, ¿no? Y el síntoma privilegiado de la histeria en ese momento era la conversión. Entonces, Freud, cuando fue a trabajar con Charcot, se encontró con cuestiones que le llamaron muchísimo la atención, porque eran
qué sé yo, conversiones súper espectaculares, mujeres con parálisis, mujeres con ceguera sin causa orgánica, digamos, eso fue lo que él fue a estudiar y a tratar cuando fue a trabajar con Charcot. En ese momento, Freud de pronto empieza a escuchar a las histéricas y les empieza a creer, y a través de eso él va a gestionar lo que llamó en un primer momento la teoría de la seducción. ¿Qué es lo que él va a decir? La mayoría de estas mujeres a mí me dicen que cuando eran chicas habían sufrido algún tipo de abuso sexual por parte de sus padres. Y él empieza a teorizar en relación a eso, ¿no? Para él en un primer momento había una causa real, ¿no? Había un momento específico en el cual ocurría algo, que para él en ese momento eso que ocurría era una situación de abuso, y después de eso empezaban a aparecer los síntomas. Sin embargo, la teoría de la seducción le vino a traer a Freud un montón de problemas, ¿sí? Primero que para la comunidad científica esa teoría no fue aceptable, el mismo Krafft-Ebing dijo que eso era un cuento de hadas científico, ¿no? Que él estaba diciendo una pavada, básicamente. Cuando Freud quiso a través de este relato explicar la histeria masculina, eso fue muchísimo más grave, porque estaba hablando de varones que fueron abusados por otros varones, y como era una sintomatología que ocurría en la clase media alta, estaba poniendo en jaque a toda la fratria de varones más importantes y poderosos de la sociedad en la cual él estaba. Si en ese momento él perdía la credibilidad ante este grupo de señores, Volnovich dice, Juan Carlos Volnovich, que es un autor que trabaja esta temática, dice que ahí Freud lo que estaba perdiendo era su pertenencia de la fratria de varones, ¿no? Que no eran cualquiera, sino que eran justamente los varones que validaban el conocimiento científico. Eran quienes podían, perdón, eran quienes podían decir que lo que decía Freud era válido o no, y eran quienes le iban a seguir derivando pacientes para que él siga estudiando cuestiones en relación a la histeria o no. Si no le derivaban más pacientes, si no lo seguían admitiendo dentro del grupo de médicos y las sociedades de medicina de Europa, se terminaba todo ahí, básicamente. Entonces, en algún momento, ¿no? Algunos relatos hacen que él piense que algunos abusos no fueron efectivamente cometidos. Y de esos pequeños casos, él lo que hace es generalizar y termina en esta famosa frase de "mis histéricas me mienten", y a partir de eso él empieza a trabajar ya no en términos de que lo que se encuentra en el origen de la histeria tiene que ver con un abuso efectivamente acontecido, sino que empieza a ubicar la teoría de la sexualidad infantil en términos de Edipo y en términos de deseos incestuosos que van del niño a los adultos que lo están criando. La direccionalidad de cómo él piensa la situación es totalmente inversa. Ya no va del adulto al niño, sino que va del niño al adulto. Y eso que el niño va a nombrar como abuso, en realidad para Freud en ese momento son fantasías que tienen que ver con deseos incestuosos. Cuando él se encuentra con Dora, había hecho este pasaje teórico. Entonces hay cuestiones que él escucha en Dora, que las escucha desde este lugar. Hay una autora que se llama Emile Sedio Bleichmann, que ahora voy a hablar un poquito más de ella, pero una de las cosas, sí. Perdón, Gaby, quería agregar algo. Sí. Este pasaje de la teoría de la seducción a la teoría del complejo de Edipo y la sexualidad infantil implican cómo se va redistribuyendo la idea de herencia en Freud. Lo que en principio empezó siendo una crítica a la herencia genética o degenerativa de Charcot, Janet y otros autores otros médicos que se encargaban de teorizar sobre la histeria, sobre las causas de la histeria, lo que Freud propone es que la herencia no, o sea, el factor hereditario congénito no es el fundamental. No lo descarta del todo. No lo descarta del todo, dice que a veces puede ocurrir, a veces siempre es necesario, a veces no está, pero siempre en términos políticos Freud se manejaba con cierta cautela de no decir la herencia no existe. Pero ubica la herencia en la familia. El problema es una cuestión de qué es lo que los padres hacen sobre los hijos, o en un primer momento fue qué es lo que
los encargados de la crianza, las nodrizas, quienes cuidaban a los niños, qué es lo que hacían sobre ellos. O sea, la herencia pasa de estar en términos genéticos a estar en términos familiares o de el entorno en el que se nazca. Y luego pasa a estar la herencia de la infancia, es decir, lo que ocurre en la infancia va a ser determinante de lo que ocurra en la sexualidad adulta y en los síntomas neuróticos eventualmente en la adultez. ¿Sí? Por eso para Freud, en Dora, como decía Gaby, ya parado en este modo de pensarlo, para Freud va a ser central encontrar cuál es la sexualidad infantil de Dora y cómo eso influye en la construcción de sus síntomas. Por eso traía un poco esto de, digo, para Freud es claro, ¿no?, que Dora tenía deseos incestuosos hacia su padre, ¿no? Y es claro que esos deseos incestuosos hacia su padre hacían que a ella le pasen cosas con el señor K, que tenga también deseos hacia el señor K. Que eso para Freud además era innegable, era indudable. El señor K, dice Freud, era un tipo joven, buen mozo y de buena posición económica, le tenía que gustar, digamos. Esto para Freud es innegable. Y para Freud, esa relación que ella tenía con el señor K, además tenía que tener tintes sexuales, digamos. Además, un tipo que ella conoce desde los 6 años, digamos, habría que repensar un poco ahí algunas cuestiones. Pero más allá de eso, bueno, Emilie Dio Bleichmar, una de las cosas que trabaja, es que así como Freud puede reconocer el talante incestuoso de estos deseos de Dora hacia su padre y hacia el señor K, digamos, lo que no puede reconocer es el talante incestuoso de esta búsqueda constante del señor K, de una piba que tenía 14 años y que él conocía desde que tenía 6, ¿no? Y también el talante incestuoso de su padre, que incluso dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, se hacía el loco, básicamente, ¿no? En otro momento pensaba, hay otro fragmento en el cual Freud relaciona la enuresis infantil directamente con la masturbación, ¿no? No se pregunta si había otra cosa en esa situación, va directamente a la masturbación infantil, lo afirma, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y también podemos pensar cómo las lecturas que va haciendo Freud de Dora, además de tener este sesgo que tiene, este sesgo, tiene como anteojos este paradigma investigativo, este paradigma teórico, digamos, ¿no? Por otro lado, podemos pensar que hay varios sesgos en las lecturas que va haciendo Freud de Dora, que tienen que ver con cómo tiene instalada Freud una construcción imaginaria de la feminidad, que además se asienta en lo que la sociedad de ese momento pensaba respecto de la feminidad, ¿no? Tanto cuando él habla de que es innegable la atracción de Dora respecto del señor K, porque es un tipo que está bueno y es joven, tanto como cuando piensa que el cuadro se resuelve a través del matrimonio, ¿no? Freud dice que él publica el caso Dora cuando se enteró de cosas que le dejaban entender que a Dora ya no le interesaban estas cuestiones. Una de esas cosas es el encuentro de Dora, después de un tiempo, con el matrimonio de los K, donde finalmente se anima a decirle a la señora K, yo sé que vos tenés algo con mi papá, y además hace que el señor K confiese lo que había ocurrido en el lago. Pero por otro lado, Freud se había quedado muy tranquilo porque se enteró que Dora se había casado. Entonces, para él, a partir de eso, digamos, había algo que estaba más... A Dora no le iba a importar si encontraba el texto, ¿no? Que todo lo contrario. Además, la insistencia que él hace, ¿no? Varias páginas habla respecto de la masturbación infantil de Dora, respecto de su curiosidad en cuanto a lo sexual, de esta lectura pornográfica para Freud, que era un libro de biología, ¿no? Eso, lo que ella estaba leyendo respecto de la sexualidad era un libro de biología que leía con la señora K, porque tenía curiosidad respecto de la sexualidad. Bueno, para Freud esto era prácticamente una lectura pornográfica. Y en este tipo de descripciones, dice Mircea Bleichmar, lo que hace Freud es armar como una imagen de una adolescente alborotada, obsesionada con el sexo. Un poco lo mismo que dice el señor K, cuando el papá de Dora le cuenta que Dora lo había acusado de lo que pasó en el lago. El señor K, en vez de dedicarse a decir que eso no ocurrió, lo que él responde es: ¿cómo le vamos a creer a una joven que lee estas cuestiones que tienen que ver con el sexo y que está obsesionada con el sexo?
Freud un poco, me parece que pensaba algo similar, por ahí iba, ¿no? Y lo otro que podemos ver es que cada vez que Freud encuentra en Dora alguna característica que no pueda ser fácilmente ubicado dentro de la feminidad hegemónica de ese momento, lo lee como una característica masculina, ¿no? Como una característica masculina, como un deseo homosexual o como una identificación al padre, que para Freud es rarísima. Ahí se empieza a preguntar qué pasa con eso, ¿no? Entonces, lo interesante de poder saber algunas características, por lo menos, de cómo se constituía la feminidad de ese momento, de cuáles eran las características que tenía la modernidad, para ver dónde se viene a insertar esta piba, todo lo que le pasa y las lecturas que Freud hace al respecto, ¿no? Primero que durante la modernidad, y acá ya con esto voy a ir cortando, pero primero que durante la modernidad, mientras había todo un discurso de igualdad, fraternidad, de que el esfuerzo individual va a llevar al logro y al ascenso social de las personas, ¿no? Las mujeres no constituían un sujeto de derecho. Es decir, que todos estos ideales de la modernidad, de igualdad, y de que se puede ascender si uno se esfuerza, no aplicaba a las mujeres. Las mujeres, para poder tener algún tipo de seguridad en lo que tenía que ver con lo social, digamos, tenían que tener marido, básicamente, en ese momento, ¿no? O algún tipo que las apañe, el padre o el marido, pasaban de una tutela a la otra. En segundo lugar, también durante la modernidad, cuando se pasa de las teorías teocéntricas, ¿no?, que ponían la religión en la base del sentido social, se pone el fundamento de la sociedad, se pone en la razón, ¿no? Y la razón, escrita siempre por los varones hegemónicos, lo que hace es dedicarse a construir un montón de teorías que justifican la desigualdad y la inferiorización. Es decir, en ese momento había muchas teorías respecto de la inferioridad de las mujeres. En tercer lugar, podemos pensar en la institución del capitalismo como sistema económico en la modernidad y en los efectos que eso generó en ese momento, ¿no? Uno de ellos, o uno de los más importantes, la división tajante entre el espacio público y el espacio privado, con lógicas totalmente diferentes, ¿no?, y totalmente diferenciadas, que al mismo tiempo lo que hacen es enclaustrar a la mujer dentro del espacio privado. Es decir, si antes la economía se manejaba de manera familiar y de manera artesanal, si se quiere, y por ahí todas las personas de la familia tenían alguna idea de cómo se gestionaba la economía artesanal, qué sé yo, de cómo se construían los zapatos que hacía el zapatero, cuando los varones van a trabajar a la fábrica, ¿no?, y pasan 8 horas dentro de la fábrica, 12 horas dentro de la fábrica, o 13, a las mujeres les queda únicamente el espacio doméstico, únicamente hacerse cargo de la familia, y quedan totalmente por fuera de la lógica de cómo se gestionaba el dinero, de la lógica de cómo se gestionaba la economía, ¿no? Y de ese discurso, digamos, queda totalmente enclaustrado. Esto que le pasaba a la mamá de Dora, que Freud llama la psicosis del ama doméstica, ¿no?, del ama de casa, y sí, digamos, porque era todo lo que podías hacer en ese momento. Emil Seydoux-Leitchmark, cuando va leyendo estas cuestiones que tienen que ver con el contexto social, va a decir que para ella hay un feminismo espontáneo en la histeria, y lee los síntomas histéricos como síntomas que tienen que ver con lo social y con lo cultural. ¿Qué es lo que va a decir Emil Seydoux-Leitchmark? Cuando hacemos lecturas en relación a las neurosis, muchas veces nos olvidamos que hay modalidades diferenciales de narcisización. ¿Qué significa esto? Que el narcisismo en varones y el narcisismo en mujeres se genera de manera diferencial. Las cuestiones que hacen que un varón sea valioso en la sociedad, sobre todo en la sociedad moderna, son muy distintas a las cuestiones que se consideran que hace a las mujeres valiosas, ¿no? Y lo que dice Emil Seydoux-Leitchmark es que durante la modernidad lo que va a pasar es que la narcisización de las mujeres va a tener todo que ver con el sexo, y con que la mujer no haga uso de su placer sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer en este momento era esposa y era madre, y nada más que eso. Esas eran las maneras de tener algún tipo de reconocimiento social, esas eran las maneras de obtener algún tipo de narcisización. Entonces, cuando aparece un conflicto, dice ella,
entre la posibilidad de acceder al placer sexual, que en ese momento estaba legitimado únicamente por el discurso del amor y del matrimonio, y la narcisización, ¿no? O sea, si accedo al placer sexual por el placer sexual mismo, dejo de obtener reconocimiento narcisista, y la única forma de acceder a esto es restringirme según la moral sexual victoriana, básicamente. Entonces, para ella, digamos, el feminismo espontáneo de la histeria lo que hace es retraer aquel que es el único factor por el cual la mujer es tenida en cuenta en ese momento, ¿no? Retrae el sexo. Hay algo que se conflictúa en relación a la sexualidad en la histeria, para Milce Leitchman, ¿no? Hay un deseo ahí que no se expresa, a la piba le gusta el pibe, pero en realidad no tiene ganas de tener relaciones, seduce al pibe, pero en realidad después no tiene relaciones con él. En estos términos fue leída Dora también, ¿no? Lo que dice Milce Leitchman es que ahí se logran dos cosas. En primer lugar, se saca aquel que es el único elemento social por el cual la mujer es valorada, ¿no? Que tiene que ver con su virtud y qué sé yo. Y en segundo lugar, se reivindica el derecho a los roles sociales tipificados como masculinos, que son los roles sociales que sirven para el acceso al espacio público. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Diob Leitchman? Que Freud va a leer en el caso Dora como causación del síntoma insatisfacción del deseo sexual, celos y venganza sobre los agentes de la frustración sexual, más una corriente afectiva masculina hacia la señora K, ¿no? Una corriente afectiva homosexual. Sin embargo, Diob Leitchman lo que va a decir es que para ella la conversión en la situación de Dora va a tener que ver con un sentimiento de humillación narcisista por parte de un género que de por sí no está narcisizado en la sociedad en la cual estaba Dora. Para Diob Leitchman lo que estaba buscando Dora en la señora K, que para ella va a decir, en realidad Dora estaba más interesada en la señora K que en el señor K. Y ella lo que estaba buscando en la señora K era otro modelo identificatorio. Estaba buscando algún tipo de identificación que la permita salirse de ese modelo hegemónico que era el que su mamá manifestaba en su totalidad prácticamente, incluso con todos los sufrimientos que eso le generaba. La señora K era quien era valorada por su padre, quien era valorada por el señor K, quien tenía el conocimiento respecto de lo sexual que ella no tenía. Entonces Diob Leitchman piensa la situación de Dora desde ahí. Más allá de que hay cuestiones que podríamos discutir con Diob Leitchman, no voy a entrar demasiado en eso ahora, sí me parece interesante poder ubicar ahí donde Freud va a leer únicamente cuestiones que tienen que ver con lo individual y con lo personal de Dora y con lo familiar de Dora y de cómo se estructura su Edipo y con cuáles son sus mociones pulsionales o sus mociones constitutivas, digamos. Ahí podemos ubicar una lectura respecto de cuáles son las estructuras del poder que hacen del género un dispositivo violento de normalización, ¿no? Dentro de esa poca posibilidad de correrse del estereotipo porque se cae totalmente el lugar de mujer, a veces la histeria servía para poder preguntarse otras cosas y para poder hacer otras cosas. Lo que ocurre con Dora, según Diob Leitchman, es que cuando ella empieza a reclamar, nadie le responde. Digamos, el padre no solamente no defiende su virtud, sino que le crea al señor K. La señora K, en vez de hacerle caso a ella o de guardarle los secretos, es la que cuenta qué libro estaban leyendo juntas. Las institutrices se acercaban a ella, una para levantarse al padre y la otra para llorar porque el señor K no le daba pelota, digamos. Lo que ella encuentra es una gran herida narcisista. Se da cuenta de que en realidad ella termina ocupando únicamente el lugar de objeto y que como sujeto no valía nada, no solamente en la sociedad, sino que tampoco su familia. Si nos ponemos a pensar, tal vez es cierto que no le quede otra que identificarse a la madre después. Dentro de todas estas condiciones, le dejaron muy poca posibilidad también, más en ese momento. Por ahí esto, para poder pensar, digamos, cuando analizamos cuestiones que tienen que ver tanto con el diagnóstico como con la constitución del sujeto, digamos, algunas corrientes que critican el psicoanálisis hegemónico y que lo que vienen a proponer es pensar en términos de
En primer lugar, ¿cuáles son las formas de representación que habilita la sociedad en cada momento, porque esto va cambiando, ¿no? Para ser un sujeto viable, para ser un sujeto en términos políticos, ¿no? Para ser un sujeto que importe dentro de la sociedad. Y después pensar en términos de, bueno, ¿qué puede hacer cada quien con esas posibilidades que la sociedad le da? Eso es recontra particular, digamos. Después podemos pensar en términos de la constitución del psiquismo y de cuáles son los modelos que vamos a tomar para pensar la constitución del psiquismo, los elementos que nos parecen innegables y vamos a pensar desde el psicoanálisis. Lo que algunas corrientes vienen a criticar es justamente que el psicoanálisis en muchas lecturas, por lo menos el más hegemónico, se olvida de tener en cuenta la importancia de lo social en lo que hace a la constitución del sujeto. Bien. Hasta ahí lo que tenía ganas de compartir, si no me voy de tema. Buenísimo, Gaby. ¿Comentarios o preguntas? ¿Alguien? ¿Cómo venimos hasta acá? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Impecable, chicas, gracias por la exposición, muy pertinente en este momento. Estaba pensando un poco, tal vez un poco junto a lo que viene proponiendo ahora Lina Rovira, que también es una psicoanalista que, bueno, que Narela, vos has trabajado con ella, que también hay aportes, digo, de otros psicoanalistas que teorizaban en la misma época de Freud, que obviamente han sido descartados por Freud, pero en donde incluso la cuestión bueno, por ejemplo, para pensar, ¿no? La envidia del pene, Adler ya planteaba, digamos, en su momento, que obviamente Freud después le dijo, no, todo esto no, que justamente tenía que ver con una cuestión de la valoración social del falo, y de que básicamente si tenían envidia de eso no era por eso, sino justamente por la posición jerárquica atribuida a eso. Digo, y es interesante porque, bueno, esto yo en realidad me lo estoy robando de Simone de Beauvoir, que lo trabaja en un capítulo muy cortito del Segundo Sexo, en donde retoma un poco a los aportes de Adler, y ella ya en el 49 dice, bueno, pero sí, la sexualidad, todo bien, la sexualidad no es más que una de los elementos constitutivos de una subjetividad, si se quiere. Digo, como para poder considerar lo que está diciendo Simone de Beauvoir en el 49, que bueno, que claramente psicoanalistas actuales esto no lo tienen en cuenta, ni digo que haya que por qué, digo, se puede leer desde muchos lados, me parece, esta otra cuestión que tiene que ver con una despolitización de la clínica, como que básicamente eso quería situar. Gracias. Y Genial, muchas ahí gracias. pensaba, yo no sé si todo el mundo lo sabe, para mí que lo dijimos muchas veces, pero lo voy a repetir, digo, Freud tenía contacto con el movimiento feminista de su época, que en ese momento el feminismo ya está organizado, digamos, y él arrancó escribiendo en revistas feministas. Digo, él estaba a favor del aborto, hablaba de la liberación de la sexualidad en la mujer, y empezó escribiendo sus primeras publicaciones, o una de las primeras, salieron en revistas feministas, no me acuerdo el nombre ahora de la revista en la que escribía, pero... Y él rompió relaciones con el feminismo a la altura de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia entre los sexos, y termina diciendo cuestiones como que el reclamo de igualdad de las feministas no tenía razón de ser, que era imposible de lograr. Digo, no es que las cosas que Freud decía no tenían contacto con discursos críticos. Lo que pasa es que él no las tomaba para debatir, digamos. Eso también es interesante de saber. Yo me enteré hace poco, por eso me parece interesante de saber. No solo que no las tomaba para debatir, sino que tomó una posición conservadora en su época también, porque Freud no era, esto que se dice, Freud era hijo de su época. Freud en su época ya tomó una posición conservadora. De hecho, los textos en los que rechaza el feminismo y que propone que más allá de la igualdad que se pueda lograr en el plano legal, los sexos son distintos y las subjetividades que producen tener una anatomía o la otra son totalmente distintas, son opuestas, son dos caminos distintos, o sea, la anatomía es el destino, fue posterior a que ya había voto femenino en Alemania. O sea, ya en esa época ya había conquistas del feminismo.
también Freud estaba muy en contacto con los primeros movimientos de emancipación de las disidencias de esa época. Por ejemplo, con Hirschfeld. Hirschfeld, yo siempre lo nombro a Hirschfeld desde que lo conocí porque cayó en el olvido y me parece un autor re interesante. Magnus Hirschfeld era un sexólogo judío, gay, abiertamente gay, a principios del 1900 en Alemania, que se lo conocía como el Einstein del sexo, y fue uno de los primeros autores que promovía que se descriminalizara y se despatologizara a las personas homosexuales, travestis de esa época, lesbianas, que tenían otros nombres, se los conocía de otra manera, transvestidos, invertidos, tenía otros términos, pero tenía toda una producción teórica destinada a que se lo descriminalizara. Y fundó un instituto, y además, Hirschfeld fue uno de los fundadores, junto con Freud, de la Asociación Psicoanalítica de Viena. Se analizó con Freud en 1909, estuvo 3 años en la Asociación Psicoanalítica yendo a las reuniones de los miércoles, y después se fue, después de 3 años, y dicen las malas lenguas que era porque lo bardeaba mucho Jung, que parece que Jung era medio homofóbico. Pero más allá de ello, tenía una posición opuesta a la de Freud, porque Hirschfeld trataba de ubicarle un fundamento biológico orgánico a la homosexualidad. O sea, plantear que lo que planteaba era que si es algo natural, no tendría por qué ser patologizado ni criminalizado. Y Freud lo que ubicaba como central era las cuestiones edípicas, o sea, cuál fue el desarrollo libidinal articulado al complejo de Edipo que produce una homosexualidad, por ejemplo, una inhibición o detención en el desarrollo. Freud publicó algunos artículos en la revista de Hirschfeld. Uno de ellos es Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Es un texto conocido, lo escribió para la revista de Hirschfeld. Lo escribo el nombre completo. Bueno, yo voy a presentarles algunas ideas muy cortitas de un libro que encontré hace poco que está bastante bueno, que se los recomiendo mucho, que se llama La invención de la heterosexualidad, que creo que está en Scribd, si lo quieren buscar. Es del 95 y el autor es un tal Jonathan, creo que se escribe Ned Katz. De lo que plantea es que la heterosexualidad como tal, como la conocemos hoy, hace su aparición a fines del siglo XIX y se termina de consolidar en el siglo XX. La heterosexualidad como algo que parte del discurso científico y ordena las relaciones entre los seres humanos en la sociedad, a partir de una normativización de cómo debería ser una subjetividad y un modo de relacionarse entre los seres humanos. Lo que plantea es que la heterosexualidad, el término heterosexualidad surge en la psiquiatría, articulado a la perversión como una perversión más, es decir, la persona a quien se lo diagnosticaba como heterosexual era una persona que tenía un exceso de deseo sexual, hacia otro sexo o hacia ambos sexos. Era alguien que tenía un deseo sexual en exceso, o se masturbaba demasiado, o sea, estaba algo en más. Luego, rápidamente, ese término se hizo conocido y pasó a ser equivalente a lo esperable, la norma. Es decir, el término heterosexual está en el pasaje de lo natural y lo contra natura, es decir, lo natural según el orden y lo establecido por Dios, y lo contra natura como la ofensa a Dios o la abominación a los ojos de Dios, que era la sodomía, por ejemplo. Sodomía no era una identidad ni era algo particular del discurso médico, pero sí del discurso jurídico. Sodomía era como un pecado, era como un acto pecaminoso que se hace una vez, luego se hace de vuelta, era un relapso, es decir, incurrir nuevamente en un pecado, pero no constituía una entidad autónoma. Luego, homosexual pasa a ser una categoría clínica, con una identidad, un pasado, unas causas que se le intentan buscar, y lo mismo con heterosexual unos 25 años después que homosexual. Y está en este pasaje de lo natural o lo contra natura a lo normal y lo patológico.
o lo normal y lo anormal, o lo normal y lo desviado, ¿sí? Heterosexual pasa a ser sinónimo de normal. Y luego, obviamente, a normativo, es decir, lo esperable, lo deseable, lo que debe ser, ¿sí? Serás heterosexual o no serás, o serás desviado. Entonces, esto es básicamente la tesis que intenta desarrollar ahí Katz. Es un libro bastante bueno, y que ese libro yo lo conocí en una materia de la facultad, en psicología. Nos dieron un capítulo para leer, que era el capítulo donde historiza la construcción de ese término. Y que ese capítulo, que es el capítulo 3, termina diciendo, y uno de los más grandes impulsores del término heterosexual fue Sigmund Freud. Lo que no nos dieron en esa materia fue el capítulo siguiente, que es un capítulo enteramente dedicado a Freud y su relación con la heterosexualidad, que yo voy a tomar ahora algunas ideas que está ahí. Ahí fue una decisión obviamente política no darnos ese capítulo, que era explícitamente sobre Freud en una materia psicoanalítica, donde lo que le va a criticar a Freud es que, por un lado, siendo que su teoría en cierta medida desnaturaliza la heterosexualidad, intenta explicarla, da cuenta de cómo se produce, al mismo tiempo la ubica como el desarrollo normal, la culminación de un desarrollo sexual satisfactorio, y todo lo demás como desviaciones, inhibiciones, perturbaciones, fijaciones, regresiones, es decir, la heterosexualidad pasa a ser la norma, desde la cual se lee todo el resto como desviado de esa norma. Y lo va a ejemplificar Katz con el historial de Dora. Así que voy a tomar algunas ideas de lo que dice sobre Dora ahí. Entonces, para ver cómo ese sesgo que ya tenía Freud en esa época opera en la lectura del caso. Entonces, Katz empieza diciendo que Dora está atravesada, tal como lo cuenta Freud, está atravesada por, bueno, gracias por ponerlo, lo pusieron en el chat ahí para que lo descarguen. Está atravesada por deseos contradictorios, múltiples. Está atravesado por un montón de afectos y de deseos que irradian desde ella y hacia ella. En el historial está esta complejidad de afectos y apetitos de satisfacción entre los miembros de la familia, el padre Dora y el matrimonio de los K, las relaciones recíprocas entre estos conjuntos, la familia de Dora, la familia de los K. Entonces, este melodrama de afectos, como para resumirlo un poquito, como lo plantea Freud, es: Dora se siente inconscientemente atraída hacia su padre, así como su hermano siente atracción hacia su madre. Por este amor por el padre, Dora rivaliza con la señora K, que a su vez tiene en secreto una relación con el padre de Dora. Dora también siente atracción por el esposo de la señora K, el señor K. El señor K, a su vez, ya se le tiró encima a Dora en dos oportunidades. La primera cuando ella tenía 13 años, que en realidad era 13 años. En el historial Freud pone 14, pero otras biografías de Dora, que se escribieron posteriormente, lo ubican que eso en realidad Dora tenía 13. A su vez, Dora siente atracción por la señora K, según Freud, debido a la predisposición homosexual propia de la bisexualidad constitutiva. Con ella, con la señora K, tenía una relación cercana en la que compartían un cuarto, a veces hablaban mucho sobre sexo, lo mal que ella lo pasaba con su marido, las posibilidades de divorcio. Y a su vez, la institutriz o la gobernanta de los K le cuenta a Dora que el señor K le hizo proposiciones sexuales y que tras tener éxito la rechazó. O sea, esto que le dice el señor K en la segunda escena a Dora, que le dice: usted sabe, no, vos sabés, mi mujer no significa nada para mí. Ya se lo había dicho a la institutriz de sus hijos, que ella le dijo: vos sabés que el señor K me vino a proponer algo y me dijo: no, mi mujer no significa nada para mí. Y ahí Freud lo lee como que Dora le pega una bofetada y lo rechaza como un signo de indignación, de cómo me va a decir eso que ya se lo dijo a la institutriz, que es la servidumbre además, cómo me va a decir lo mismo. Así lo lee Freud. Bueno, al mismo tiempo, la institutriz de Dora, que le comparte a Dora los libros que lee sobre cuestiones sexuales, Dora se da cuenta de que ella está enamorada de su padre. Y por último, la transferencia hostil de Dora a Freud, que según él abandona el tratamiento actuando la venganza que fantaseaba con realizar hacia su padre.
Sí, o sea, un melodrama de un cúmulo de afectos todos entrelazados entre sí, pero la cuestión es, ¿cómo aborda Freud estos afectos? Freud utiliza una hipótesis heterosexual, dice Katz. Freud parte de un supuesto heterosexual desde el cual lee el modo en que se relacionan estos afectos y cuál es la interpretación posible que les cabe. Entonces, lo que plantea es que Freud, como uno de los modeladores de la heterosexualidad reciente, porque piensen que esto es 1900, el texto se publica en 1905, Freud ya lo tenía desde hace 4 años antes, es decir, desde el 1901, el tratamiento ocurrió entre 1900 y 1901. No tenía ni 10 años el término heterosexualidad, que ya aparece en 3 ensayos. En 3 ensayos aparece individuos heterosexuales. Freud empieza a incluirle en el discurso médico, entre otros autores, ¿no? Krafft-Ebing, Kertbeny y muchos otros de la época. Freud da por sentada la preponderancia del erotismo mutuo entre hombres y mujeres. Y Freud, en cierta forma, se enfrentaba a los defensores de un silencio tradicional con respecto a temas de erotismo entre las personas. Porque tenemos que tener en cuenta que hablar de relaciones homosexuales era tabú, o sea, hablarlo abiertamente, hablarlo incluso en términos médicos, era tabú. Pero también hablar de relaciones heterosexuales explícitamente y de sexo también era un tema tabú. Había una moralidad y un silencio en lo que se podía decir y lo que no, que había mucha gente que defendía el decoro, y por eso Freud se está atajando todo el tiempo en el historial, diciendo que en un tratamiento se habla de cuestiones sexuales, que él llama a las cosas por su nombre, que al pan pan y al vino vino, que sabe que eso escandaliza a muchas personas, pero que forma parte del tratamiento, que él se comporta como un ginecólogo, que es objetivo, imparcial, aséptico, y que va, se tiene que meter ahí, en ese asunto. Entonces, en el mundo de Dora, en esa época, en ese contexto, ni lo heteroerótico ni lo homoerótico se discutían abiertamente. Entonces, recuerden el problema que se arma cuando Dora empieza a decir que el señor K la quiere seducir, que su padre tiene una relación extramatrimonial con la señora K. A Dora la acusan de mentirosa, el padre y la señora K dicen que está mintiendo, y es entregada a Freud para que la haga entrar en razón. Que entrar en razón quiere decir que se calle, que deje de hablar de eso. El señor K acusa a Dora de sufrir excitación excesiva por leer libros eróticos, y que eran acusaciones graves porque estaban dirigidas a una joven de clase social respetable. Entonces, lo que va a plantear Katz es cómo esto se ve, según él, en 4 ejemplos tomados del historial. El primero es el sueño que analiza Freud de Dora, que el sueño este de que se está quemando el alajero y que se tienen que ir y que su hermano corre peligro y que bajan para salir de la casa, ¿no? Ese primer sueño. Ahí Freud escucha algo, interpreta que revela la fantasía de Dora de que su padre es impotente, ¿sí? Y que otra fantasía más sobre la actividad sexual específica que tendría el padre con la señora K. Entonces Freud dice que Dora sabe que hay otras maneras de tener sexo por fuera de la penetración, pero nunca le dice la manera que ella cree que se satisfacen. O sea, Dora no le dice explícitamente cómo cree que es esa manera. Porque lo que está ahí tratando de encontrar Freud es cómo se interpreta el síntoma de la tos, ¿no? Y de la afonía, o sea, los síntomas que tenía en la garganta, Dora. Y lo que supone Freud es que Dora se identifica con la señora K haciéndole sexo oral al padre. Cuando esa es una suposición de Freud, porque Dora nunca lo dice así, que además no tendría mucho sentido para Dora si piensa que su padre es el impotente. Ahí es como aparece
cómo Freud tenía el supuesto de que el placer sexual de las mujeres está subordinado al de los hombres. Ese por un lado. El segundo, el análisis de la primera escena de acoso del señor K a Dora y la reacción de asco que tiene ella. Es muy claro en términos de cómo Freud presupone la heterosexualidad y la tendencia normativa que implica. ¿Sí? O sea, en esa oportunidad, como ya contó Gaby hace un ratito, el señor K le propone a su esposa y a Dora, que tenía 13 años en esa época, que visiten su oficina para después ir a ver una procesión religiosa. Le convenció a la señora K de quedarse en la casa y despide a sus empleados, o sea, les dice que se pueden ir y espera a Dora él solo en el negocio. Llega Dora, aprovecha que se quedaron solos y en un momento de descuido de Dora se le tira encima y le da un beso. ¿Sí? Dora lo que dice es que experimentó un fuerte sentimiento de repulsión, se apartó de él con violencia y se precipitó hacia la puerta de la calle. Y que a la primera persona que se lo cuenta esa situación es a Freud. Entonces, al analizar la respuesta de Dora a ese beso, Freud asegura a los lectores que seguramente esta era exactamente la situación que despertaría un sentimiento claro de excitación sexual en una muchacha de 14 años a quien nunca antes la habían abordado. Entonces, como Dora no experimentó conscientemente excitación heteroerótica, su respuesta fue totalmente histérica, sostiene Freud. Una ocasión de excitación sexual provoca predominantemente o exclusivamente sentimientos de displacer en la histeria, ¿no? En la histeria es eso para Freud. En términos de comportamiento, histeria con comportamiento, como comportamiento es que una ocasión de excitación sexual le provoca sentimientos de displacer. Y Freud enfatiza el fracaso de Dora para sentir la sensación genital que en tales circunstancias una muchacha sana no habría dejado de sentir. Ahora bien, esto es muy particular del contexto histórico en el que se encuentra Freud también, porque esa interpretación de que una muchacha sana tendría que haber sentido excitación sexual hubiera sido impensable algunas décadas atrás, cuando la falta de respuesta erótica de una mujer lo que habría probado es su pureza, la mujer como el ángel del hogar, o sea, la mujer como un símbolo de la pureza, sería como algo esperable que no demuestre excitación sexual. Ahora, en ese momento, Freud también está incluido en un pasaje que él lo llega a teorizar también, que es el pasaje de la sexualidad regida por el principio de reproducción obligatoria a algo que está empezando a ser cuestionado, que es el principio de placer. O sea, la sexualidad subordinada al principio del placer. Es decir, para Freud, al principio la sexualidad es independiente de la meta de la reproducción. Lo único que busca la pulsión es satisfacerse. Luego, con la pubertad, la pulsión en un desarrollo normal óptimo se subordina a los genitales y a la meta de la reproducción. Pero esto es algo que ha sido muy criticado en Freud porque es como una intención de seguir sosteniendo la reproducción como un fin teleológico de la sexualidad. Cuando ya en esa época ya había como un interés en que la sexualidad esté regida por el principio de placer y no por reproducirse. O sea, ya había interés en cuestionar la reproducción como algo necesario siempre que haya relaciones sexuales. Lo que luego, unas décadas después, da lugar a la pastilla anticonceptiva y todas las consecuencias que tuvo eso en términos de autonomía sexual. Entonces, ese es el segundo. Ahora, el tercer ejemplo es la segunda escena de seducción. La escena del lago, donde el señor K empieza diciéndole: mi mujer no es nada para mí, y Dora le pega una cachetada. Entonces, lo que dice Katz es que
el modo en que lo cuenta Freud, el caso Dora, está estructurado como una historia de misterio. ¿Sí? El misterio para Freud es por qué Dora respondió de forma tan vehemente, indignada a esa proposición del señor K, cuando, de acuerdo con lo que piensa Freud, la mayoría de las jóvenes se sentirían felices de recibir una propuesta así, e incluso se sentirían excitadas por esa respuesta, por esa propuesta, perdón. Entonces, si no estamos de acuerdo con la premisa de Freud, de que Dora debería haber respondido positivamente a la tentativa del señor K, no hay ningún misterio para explicar. O sea, el misterio para Freud está en que él parte de que ella debería haber sentido agrado o haberse sentido halagada. O sea, si no, no habría ningún misterio. Simplemente es un tipo que le hace una propuesta amorosa y ella lo rechaza. Siendo ella menor de edad, además, y él un amigo de la familia. Y el último ejemplo es el lugar predominante que Freud le da a la heterosexualidad en el modo de concebir los afectos de Dora. Con lo cual, la homosexualidad queda relegada a un lugar secundario. De hecho, Freud señala que uno de sus errores, además de no haberse dado cuenta de la importancia de la transferencia en el tratamiento con Dora y del lugar de cómo lo ubicaría a él como el padre y por qué abandona el tratamiento como venganza y demás, es que otro de sus errores es que no llegó a advertir de la atracción homosexual de Dora hacia la señora K. Es algo de lo que no se dio cuenta, dice. Freud señala que los sentimientos homoeróticos de Dora hacia la señora K son muy comunes en la pubertad y que son una fase pasajera, una etapa en el camino hacia la heterosexualidad. Esto aparece en un montón de textos de Freud, donde plantea que, bueno, puede pasar que haya desviaciones en el camino, que haya amistades muy cercanas con otros varones, o sea, en el caso de los hombres, que haya cuestiones ahí medio sexuales, pero es una fase, luego pasa, es bastante común, dice. En contraste con esto, el sentimiento heteroerótico de Dora por el señor K es tratado por Freud como un hecho, o sea, como una realidad. Freud admite que manejó mal la corriente inconsciente más fuerte de la vida emocional de Dora, que era su moción de amor homosexual por la señora K. Pero Freud no señala que ese no haberse dado cuenta fue el efecto del sesgo que tenía en su escucha de Dora, el supuesto de la heterosexualidad como un hecho esperable. Bueno, hasta acá las cositas que les quería señalar para ver un poquito cómo, a partir de contar con un modelo que privilegia a la heterosexualidad como el modo en el cual se leen todos los fenómenos, como un régimen político, va a decir Monique Wittig, como la medida de todas las cosas, como el organizador de todas las relaciones, ¿qué efectos tiene esto en la escucha de un caso? Luego, esto sería interesante pensarlo en el resto de los casos de Freud o en cualquier caso que uno pueda encontrar. Cómo la heterosexualidad como un supuesto influye en la escucha que se haga y si influye en la escucha o en la lectura, en las intervenciones, luego. Bueno. Sí. Sí, una cosita, ¿no? Porque ahí vi que una compañera compartió el libro de Milsey y Leitchman, ¿no? Yo creo que hay muchas descripciones interesantes que se hacen y que critican a Freud y que describen una situación que tiene que ver con lo social, ¿no? Con los modos de subjetivación, pero que tampoco reconocen este sesgo respecto de la heterosexualidad, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que eso que traes como concepto nos va a ayudar a leerlo a Freud, pero también a hacer otras lecturas de diversos textos teóricos y también de toda una construcción de teoría de un psicoanálisis que busca insertar la perspectiva de género, pero que sigue trabajando, digo, con este sesgo heterosexual o Uh-huh. con ¿no? el sesgo de pensar la identidad sobre el cuerpo, ¿no? En relación a lo real del cuerpo como algo innegable, digo. Son cuestiones que podemos seguir leyendo y ver, digo, cuáles son las consecuencias en las intervenciones y en las teorizaciones y en las lecturas. Digo, Leitchman, cuando dice que Dora buscaba en la señora K un modelo identificatorio,
niega la posibilidad de que haya algo en relación a la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esta es una de las cuestiones que, bueno, no sabemos, digamos, no sé si lo podemos pensar de esa manera, como de manera tan tajante, además, ¿no? Nada, eso. Me parece un concepto para llevarlo a otros textos también. Ujú. Sí, sí, totalmente. Em, bueno, comentarios, preguntas, objeciones, pueden no estar de acuerdo con las ideas que planteamos. Los escuchamos, tenemos un ratito para conversar, si tienen ganas. Nico, vos abriste tu micrófono. Tal. Estoy con un par de problemas técnicos acá, pero creo que se me escucha bien. ¿Se escucha bien? Yo me quedé pensando en esto que había dicho Gaby y que bueno, vos también, Adela, hablaste un poco del contacto que tenía Freud, digamos, ¿no? Con los movimientos feministas Ujú. y de diferentes disidencias sexuales de la época y demás, y cómo, no sé, eligió darse la vuelta de alguna manera, ¿no? Y pensaba esto de que si decidía ir por el camino, bueno, de seguir apoyando esos movimientos o de pensarlos, digamos, en la práctica, tal vez no iba a suceder que su psicoanálisis sea conocido o reconocido, mejor dicho, por estos científicos de la época, todos varones, digamos, héteros de clase media, supongo, que eh, habilitaban, digamos, o decidían qué discurso podía ser científico, ¿no? O qué práctica o qué teoría y cuáles no. Y Ujú. cómo me quedé pensando cómo que es algo que, bueno, desde la teoría de la masculinidad hegemónico normativa, eso se trabaja, como el grupo, la horda de varones de alguna manera empuja y bueno, el impacto enorme que puede tener eso, digamos que lo podemos pensar acá. Me quedé dando vueltas con esa anécdota porque no la tenía, digamos. Me parece muy interesante. Para poder pensar todo lo que Freud pudo haber modificado o teorizado de que desde otro posicionamiento, digamos, ¿no? Más de escucha Ujú. hacia, no sé, otras voces, ¿no? Que no eran las hegemónicas y que no solamente las tenía en el consultorio, las tenía, digamos, dando vueltas ahí, ¿no? Con Ujú. mucha cercanía inclusive. Claro. Sí, me parece que es una hipótesis interesante pensarlo en términos de cómo Freud tenía que tener una cierta cintura política para que la teoría no sea rechazada de plano. Igualmente, fue muy rechazado de todas formas, igual también su teoría, sobre todo por hacer hincapié en lo sexual. Sin embargo, no hay que perder de vista que el feminismo de esa época era un feminismo también biologicista, no era, o sea, luego, incluso Simone de Beauvoir tiene una perspectiva biologicista en el punto de que no se cuestiona el sexo binario como algo ya dado. O sea, para que haya un feminismo que cuestione la diferencia sexual o las consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica en términos de Freud, hay que esperar recién a la década del 80, ¿no? Con los primeros movimientos de las teorías queer, fuertemente, ¿no? Ahí empieza fuerte esa, cuestionar la misma concepción de la diferencia sexual que sostiene las desigualdades entre los géneros. A mí no sé si me convence esa idea de que Freud no lo aceptó porque de aceptarlo hubiera sido más rechazada su teoría. Me parece que no lo aceptara era consecuencia de su modelo teórico, que su modelo teórico pone a la subjetividad como epifenómeno del cuerpo orgánico. O sea, los factores constitucionales tienen un lugar predominante para mí. Y uno de los factores constitucionales es el cuerpo anatómico, que para Freud es un hecho. O sea, tener pene ya tiene unas consecuencias que no tendría no tener pene, por ejemplo, o tener vulva o tener otra cosa. Eh, es decir, no es que tuvo que hacer un forzamiento para que su teoría no sea rechazada,
fue coherente con cómo lo planteó Freud, que si bien hay algunos elementos que permiten desnaturalizar la idea de masculino y femenino como esencias dadas, o la heterosexualidad como algo natural, pero con las teorías del complejo de Edipo y con un desarrollo en dos caminos distintos según la anatomía, me parece que era algo coherente con su modo de concebir la constitución psíquica. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo lo pienso por ahí también en términos de cómo se valida la ciencia. Digo, tenemos como una idea de que la ciencia es ese conocimiento neutralmente construido, digo, pero la ciencia siempre se construye en relación a cuestiones políticas. Lo que se valida en cada momento también tiene que ver con ese recorrido, que no solamente es histórico y tiene que ver con recorridos lógicos, sino que también tiene el sostenimiento de ciertas relaciones de poder, digamos. La ciencia en la cual Freud se inscribe utilizaba este modelo también, no es loco, digo, viene a generar muchas rupturas, pero sin embargo hay algo de la lógica que ahí se sostiene, digamos, y esos eran los modos de validación del conocimiento en ese momento. Él está discutiendo también con esa manera de construir la ciencia ahí. No sé. Eso es. ¿Querés que lea alguno de los comentarios, Nare? Sí. Dice Brenda, gracias, se abren puntos para pensar y releer a Freud muy importantes, específicamente en relación al caso Dora. Bueno, Ana María dice, fue una decisión política, definitivamente. Paula Igualmente, dice, Ana María es como, a mí me cuesta mucho separar la teoría de la política, claro. es como, sí, toda teoría implica una decisión política y toda decisión política implica un modo teórico que la sostiene. Entonces, me parece que en la historia de una disciplina todas son decisiones políticas. Son tomas de decisiones y además decisiones que están politizadas porque están atravesadas por relaciones de poder. Por ahí me parece que en la formación nos sacan esa idea, digamos, ¿no? No, bueno, porque esto lo dice la teoría, o porque esto lo dice la ciencia, se transforma en una afirmación que supone que esto está por fuera de la ideología, por fuera de la política, por fuera del poder, cuando en realidad me parece que hay que repensar la construcción de la ciencia también. Sí. Dice Paula, muchas gracias por la exposición, volver a escucharlo me impactó, porque el comportamiento de Dora parecía una denuncia al orden social, y a las relaciones de esas familias, la de ella y la de los K. Dice Brenda, claro, el poder permea. Bueno, antes que nos olvidemos, queremos invitar a un taller que vamos a dar con Gaby sobre edipizaciones del psicoanálisis, donde vamos a trabajar temas un poco articulados a lo que presentamos hoy, sobre todo en relación a cómo del complejo de Edipo se deriva imposiciones heteronormativas, cis heteronormativas, cómo fue la construcción del complejo de Edipo a partir del abandono de la teoría de la seducción y lo que implicó pensar en un abuso en términos de realidad psíquica para la escucha posterior de los analistas, entre otras cosas, ¿no? También ver qué es lo que Freud toma de la historia de Edipo Rey y cómo él hace una lectura distinta de eso, cómo Freud lo universaliza. Bueno, vamos a tocar un poco esos temas. Y algunas críticas que se le han hecho luego de, una vez postulado el complejo de Edipo, ¿no? En Deleuze y Guattari, Foucault, Preciado, Butler, Gail Rubin, así que nada, están invitadas. Va a ser los sábados a esta hora también, a las 4, en 2 semanas empieza. Así que quienes tengan ganas nos pueden escribir para consultarnos. Dice Ana María, sí, por eso están tan buenos los espacios por fuera de la academia, donde se puede poner más en tensión la teoría con la sociedad donde se origina. Sí. Bueno, una de las cosas que vamos a trabajar con Nare también tiene que ver con ver, digo, porque una cosa es poder ubicar la teoría en relación al momento en el cual se genera, pero también vamos a trabajar un poco en rastrear los efectos de que eso haya ocurrido de esa manera y cómo hoy sigue actuando. Digo, hay cuestiones que Freud las dijo en el 1900, que hoy por hoy en las transmisiones y en las interpretaciones y en las intervenciones
continúan afectando las maneras de leer el padecimiento subjetivo, de intervenir sobre los casos, de pensar la intervención psicoanalítica, ¿no? Y el Edipo tiene mucho que ver con eso, sí. Sí, incluso es un poco más fácil o más accesible pensar, poner a la teoría en un contexto y entender cuál es el contexto que hace que una teoría emerja y tenga aceptación, o que pueda ser postulada por las condiciones de pensamiento históricas. Es más fácil hacerlo cuando ha pasado 100 años, pero es más difícil hacerlo hoy en día. O sea, ¿qué es lo que se está diciendo de Edipo hoy? O sea, en este contexto. Cuesta un poco más hacerlo, pero es un ejercicio, me parece necesario e interesante de hacer. Pensar qué se sigue sosteniendo del Edipo, por qué, a qué fines, qué consecuencias tiene eso. ¿En qué términos se lo sigue planteando? ¿Son los mismos términos de Freud? ¿Cambió algo? ¿Y eso qué cambió? ¿Qué objetivos tiene? O sea, ¿qué consecuencias clínicas tiene? Bueno, vamos a trabajar un poquito eso porque a mí me interesa pensarlo. El complejo de Edipo es uno de los pilares del psicoanálisis que ha sido muy criticado y muy defendido a la vez. Entonces, para mí es fundamental volver a revisarlo porque Edipo y sexualidad son dos temas que suele haber un poquito de rechazo a cuestionarlos, ¿no? Yo pensaba con esto que decías, Narela, hasta qué punto, porque acá en Argentina, digamos, como el Edipo, digamos, la teoría freudiana del Edipo tiene, o sea, forma parte del conocimiento vulgar, digamos, podríamos decir. Se habla de eso. Y hasta qué punto también ese discurso, ¿no? Viendo un Edipo heteronormativo, como lo plantea Freud, no continúa cristalizando, digamos, los pensamientos, no solo ni hablar de nuestros colegas, ¿no? Pero de las personas por ahí que vienen a consulta o de la misma familia, ¿no? Como que, no, vos debes, qué sé yo, estar celosa de tu papá o tal cosa, estás buscando un tipo parecido a tu padre, eso pasa, eso se escucha en todos lados, digamos, ¿no? Y pensaba eso, ¿no? Cómo, porque pasa, he leído por ahí de un terapeuta decir de una paciente, no sé si era psicoanalista, pero que el trauma que tenía era porque todavía no fue madre, o sea, Claro. así un comentario en el Instagram, no sé más allá de eso, pero también, digamos, yo he tenido padres que vienen a presentar a su hijo porque no sabe qué le gusta, quién le gusta, y que de chiquito ya veían cosas, de que no le gustaban los autos y cosas así, digamos, o sea, eso es una demanda totalmente actual y un discurso totalmente actual. Y a mí me sorprende esto, que el estar y pienso, ¿hasta qué punto este conocimiento vulgar lo que hace no es cristaliza y reafirma esa teoría, digamos, y en un montón de subjetividades que obvio se van a ir constituyendo a partir de algo que parece ser que el Edipo está como activo de alguna manera, pero tiene que ver con que es un discurso que se afirma ya desde la familia, ¿no? En cierto punto. Entonces eso me parece interesante también poder pensar desde lo clínico hoy. Sí, está buenísimo eso que traes porque a mí me parece que es así, el Edipo tuvo efectos performativos luego de propuesto como teoría. Se nos ha edipizado, dicen, Deleuze y Guattari, se nos edipizó. O sea, es una buena pregunta, una vez que se propone el complejo de Edipo como teoría, ¿hay más Edipo? O sea, ¿el complejo de Edipo fue el descubrimiento de algo que ocurría o un postulado que también tiene efectos performativos y hace que eso empiece a multiplicarse? Porque pasa a formar parte del discurso común. Y además de ser un paradigma, un lente, no sé, a mí acá en Argentina se respira Edipo, se respira psicoanálisis, Edipo, COVID, inconsciente y pulsión, o sea, son términos que han pasado al discurso, al sentido común, ¿no? Como esta cosa de, uy, me falló el inconsciente, pues dijo cualquier boludez, pues le dije mamá a mi novia, uy, me falló el inconsciente, como esas cosas que pasaron y quedaron ahí, es como, el Edipo que tiene esta nena, sí, totalmente, y ni hablar de las explicaciones edipizantes que se hacen de las disidencias, por ejemplo, ¿no? Es gay porque estuvo mucho con la madre, o porque no tuvo padre, o porque el papá no le puso los puntos, no lo llevó a fútbol,
es travesti porque, nada, se identificó a la madre, y esas cosas se siguen escuchando un montón, yo las escucho constantemente. Se crió entre mujeres, totalmente, sí. Es que me parece que hay una retroalimentación ahí. Nora Rodríguez lo trabaja en un libro que se llama La mujer también es un ser humano. Ujú, Trabaja esto, cómo el psicoanálisis va tomando conceptos del sentido común y los termina ujú, mezclando con la teoría que tiene que ver con una construcción lógica y con los efectos de los análisis, y cómo ujú, después la teoría psicoanalítica misma pasa al sentido común, digamos, y empieza a tener estos efectos productivos también. Entonces es como, ujú. es un poco inseparable, va y viene todo el tiempo, digamos. Sí, bueno, acá Paula dice, es más probable que haya sido una creación que un descubrimiento. Como creación conceptual, para mí sí, totalmente, fue una creación conceptual. Ahora, era una creación que describía algo que sucedía. eh, para mí es un modo de entenderlo y no es el único modo posible en que, o sea, se planteó de ese modo y ese modo fue muy aceptado y pululó, o sea, se multiplicó un montón en los discursos y se armó todo un edificio teórico en términos del complejo de Edipo. Pero no era el único modo de plantearse posible, ni es el único modo posible. Eh, qué sé yo, Lacan plantea otros modos, Deleuze y Guattari proponen otros modos, es decir, criticando qué es lo que dejan por fuera, lo que deja por fuera Freud. Eh, nada, ese es un buen comentario ese, si es creación, es descubrimiento. A mí me parece que todos los conceptos son creaciones, es como, no existen como entidades autónomas que alguien dice, ah, eureka, esto es tal cosa. Eh, Se crea como para poder maniobrar, hacer inteligibles ciertas cosas, algunos fenómenos, pero a mí me parece que sí fue más una creación, que tuvo efectos performativos, sí, que servía para explicar algunas cosas, seguramente, y sirve para algunas cosas. Ahora, tuvo el gran problema que se postuló como universal y con un esquema que era que tendría que ser el regular y el exitoso y con salidas exitosas, ¿no? Las salidas normales de la mujer, maternidad, o las salidas más fallidas del complejo de masculinidad, inhibición o neurosis, y las salidas del varón, la heterosexualidad, o las salidas más fallidas, de impotencia, misoginia, homosexualidad. O sea, tuvo esos problemas que hasta hoy en día siguen existiendo en algunas transmisiones y en algunas clínicas. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna cosita que quieran comentar o preguntar? Lo que voy a hacer es dejarles en el chat ahí un enlace. Ahí pueden encontrar más información del taller que vamos a dar con Nari, se pueden inscribir si tienen ganas. O Ahí está nuestro recomendarlo mail. también. Si quieren. Bueno, yo les agradezco mucho, me encantan estos espacios, porque bueno, en la facultad no me pasaba de poder pensar estas cosas o hacer otras lecturas, así que me parece que está buenísimo que podamos construir otros lugares para poder pensar, sí, fuera de la academia. La academia a veces medio que obtura un poquito la posibilidad de pensar críticamente. Bueno, gracias a todos por participar. Les esperamos en 15 días más o menos, ¿no? Sí, quienes tengan ganas, nos escriben. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Buen fin Muchas de todos. gracias. Chao. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, muchas Gracias. gracias, nos vemos. Nos vemos. Voy a parar de grabar primero.